los estoy viendo hasta que lo encuentren para que lo lean. 2:24, primera de Pedro, porque también hay segunda, es primera. Para arrancar hay que tomar primero, hermanos. Ahí de pasada les digo. Bueno, aquí es por automático, pero en México así es estándar, hermanos. Amén. Dice así, hermanos, la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta noche, Jesús, te damos gracias, Jesús, por la oportunidad, Señor, que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. Señor, tu palabra es verdad, y por darnos también, Señor, la oportunidad de tener este día como algo importante, Señor, dentro de nuestra fe, Señor, dentro de nuestro credo, dentro, Señor, de nuestro fundamento, Señor, cristiano, que creemos, Señor, que tú, Señor, hiciste una obra poderosa, Señor, gigantesca, Jesús, algo que quizás sea incomprensible en nuestra mente, Señor, pero que nos mostraste tu amor a través de la muerte en la cruz del Calvario, Señor. Te pedimos que en esta hora, a través de la palabra, Señor, tú puedas abrir nuestro entendimiento espiritual, podamos entender, Señor, el significado, Señor, la importancia, Señor, de la obra, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Una obra, Señor Jesús, poderosa, Señor, una obra espiritual, una obra que fue planeado, Señor, muchos miles de años antes, Señor, aún de ser creado todas las cosas, Señor. Tu plan era tan perfecto que tienes todo, Señor, en tus manos, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta hora. Pues vamos a hablar, hermanos, acerca de la muerte, hermanos, de Cristo, y a veces me gusta sacar la raíz del por qué, hermanos, porque siempre en la Biblia es importante poder entender, hermanos, el por qué. Hay en veces que pues la gente piensa que Jesús murió y ya, nada más es eso, y lo festejan religiones, hermanos, como la católica, o en veces ciertas personas que son cristianos piensan nada más, pero la Biblia dice, hermanos, que en la historia, que en el huerto del Edén, hermanos, Dios había formado su creación, hermanos, el reino, voy a decir el reino vegetal. Creó, hermanos, todos los árboles, primero, obviamente, para que el hombre se alimentara, porque si crea al hombre, pues se muere. Pero después crea al hombre, crea a la mujer, hermanos, a Eva. Pero sucede, hermanos, que pues no sé cuánto tiempo pasó, porque la Biblia no nos lo dice, pero pasó, hermanos, que entonces Dios le había dicho, hermanos, todo esto es tuyo. No sé qué tan grande sería el huerto de Edén, no sé si sería grande o chico, pero yo creo que era suficiente para que pues ahí caminara y anduviera. Y le dijo, todo esto pues es tuyo, come, hay agua, hermanos, y dijo, pero de este fruto no vas a comer. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, hermanos, pues el diablo ya andaba por ahí, hermanos. Dice la Biblia que pues era una serpiente, hermanos. Ahí usó una serpiente y lo empieza a meter dudas, hermanos, para que desobedezca a Dios. Y una de las cosas más, pues vamos a decir, graves que puede suceder al hombre o al cristiano es que desobedezca a Dios. Y en esa desobediencia, hermanos, la mujer, y pues fueron dos, en veces le echamos la culpa a la mujer, pero fueron los dos, hermanos, para que no se sientan mal y bien. ¿Y qué pasó, hermanos? Pues le dijo, mira, aquí está. Bueno, la historia en veces dice que es una manzana, no era un fruto, no dice que era una manzana, pero pues las manzanas como quiera están ricas, hermanos. Sandías, melones, todo lo que sea. Pero, hermanos, se lo comió, y por desobediencia, hermanos, Dios, bueno, corrió, hermanos, se escondió, ya se le abrieron sus ojos, hermanos, pues ya espirituales, se dio que estaba desnudo y corrió, hermanos. Voy a decir esa parte que es importante. Corre y se esconde, y Dios pues ahí anda, pues hablaba, dice que hablaba cara a cara, le hablaba, pues, el hombre era santo, vivía en santidad, pero cuando lo busca, hermanos, no lo encuentra. Y Dios, que conoce todas las cosas, pues el hombre se escondió allá en el monte Adán, allá entre las hierbas, ahí pues nomás se asomaban ahí a ver quién anda por ahí. Oye, nos está hablando Dios, bueno, nos está hablando ahora también en su palabra, hermanos. Pero en veces como Adán, pues como que escondemos, corremos, no venimos, no escuchamos, hermanos, pero Dios nos está hablando.
Y luego sucede, hermanos, que cuando Dios le habla, dice: Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Y no oían, pero no hablaban. Amén, hermanos, den gloria a Dios, porque a lo mejor también ustedes están oyendo y no dicen nada. Ya las agarré en corto, hermanos. Alábenle, hermanos, que Él vive. Pero sucede que en ese momento, hermanos, mientras que le empieza a hablar, ¿qué pasa y qué sucede? Pues si oyen, entienden. Pero ya dije: bueno, deja ver acá en el mar. Oye, aquí estás, ¿qué estás haciendo aquí escondido? Te puse acá. ¿Y qué andas haciendo por acá? ¿Saben qué le dijo Adán? Bueno, ya saben qué le dijo. Los dos le dijeron: es que tuve miedo y me escondí. Muy bien. ¿Quién te dijo que tenías miedo? ¿De dónde surgió? ¿Cómo lo inventaste? Bueno, pues la desobediencia, hermanos. Y hay ocasiones, hermanos, bueno, hemos enseñado a los niños, y yo sé que muchos maestros de escuela dominical les enseñan a los niños la naturaleza del pecado, hermanos. Decía que en aquella ocasión el niño, pues las galletitas que lo ponían, y vio la mamá y no comas de eso, y ya ponía la manita por detrás, pues ya la mamá sabía. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la naturaleza del hombre sabe, hermanos, cuando hace mal. Se escondió, hermanos. Entonces dice la Biblia que eso es una de las cosas que pasó. Primero el hombre se escondió y hubo ese sentimiento, emoción de miedo. Y Dios le dijo en ese momento: hermanos, como has desobedecido, de cierto, dice, morirás. No murió, hermanos, inmediatamente, pero lo que sucedió fue que en ese momento, hermanos, que murió, fue separado de parte de Dios. Hubo maldición. Una ocasión dijo un hombre, vienen a mi mente cosas: no, es que Dios creó la marihuana y mira y que esto lo otro. Bueno, la Biblia dice que la tierra, hermanos, cayó en maldición por causa del pecado. No había espinas, pero Dios le dijo: entre cardos y espinas. O sea que no había rosas, las rosas tienen espinas. Había a lo mejor flores más bonitas, pero eso fue lo que sucedió. Y luego, hermanos, ya remontándonos con el tiempo, sé que pasaron muchos tiempos a través de las dispensaciones, hermanos, que nos habla la Biblia. Pero después, hermanos, nos remontamos hasta la carta a los Romanos, donde Pablo, hermanos, hace una exposición, hermanos, de la doctrina cristiana básica para que el hombre se arrepienta. Y él dice de esta manera, hermanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice también de esta manera, hermanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y llegamos, hermanos, entonces al origen de donde, hermanos, surge la muerte. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, creo que en las cartas a los Hebreos dice, hermanos, que el que tiene el imperio de la muerte es el diablo, hermanos. Y ya en ese momento, hermanos, empieza a tomar forma el porqué de la muerte. Y anteriormente, hermanos, si nos remontáramos también hacia la eternidad, hermanos, Dios necesitaba poder redimir al hombre. Y platicando entre ellos, ¿qué haremos? Y Dios le dice, el Señor Jesús le dice, antes de su encarnación, dice: prepara mi cuerpo, yo iré. Porque había un plan, porque había una forma, hermanos, un punto importante en el cual Dios, hermanos, quería hacer algo. Y en el Antiguo Testamento, otra vez volvemos hacia atrás, hermanos, Dios intenta hacer con su pueblo algo, hermanos, para poder redimirse del pecado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay esta importancia de la muerte, hermanos, del sacrificio, de todo esto? Primero, hermanos, porque Dios es santo. Dios es santo, hermanos, y el pecado no tiene ninguna relación, hermanos, con Dios. Y para acercarse a Dios, hermanos, necesitamos poder purificarnos. Y crea Dios ritos, hermanos, religiosos para que el hombre pueda acercarse, pueda santificarse, pueda tener una relación con Dios. Pero en ese momento, hermanos, surge que empieza a hacer la forma y sacrifica, hermanos, animales, sacrifica palomillas, sacrifica muchas cosas, sacrifica corderos. Pero, hermanos, no podían quitar el pecado. Pero cuando Juan el Bautista, hermanos, surge, es el primer hombre que surge después de 400 años de silencio, hermanos. Dice que la Biblia, que Dios prepara a este hombre, hermanos, llamado Juan el Bautista. Y cuando él en su ministerio empieza, hermanos, a bautizar, empieza a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De repente, hermanos, aparece dentro del escenario un hombre con una túnica blanca que empieza a caminar, hermanos, lentamente, y empieza a observar aquella escena, hermanos, poderosa, donde inicia, hermanos, la redención del hombre. En ese momento, hermanos, aquel hombre, hermanos, que había nacido, hermanos, ahí en Nazaret, en Judea, en todo Israel, hermanos, la Biblia nos dice que cuando observa ahí, Juan el Bautista observa.
Yo puedo imaginarme, hermanos, que mientras que él bautizaba, siente que hay algo, hermanos, ahí real, porque la presencia de Dios, hermanos, se siente. Donde está Cristo, hermanos, se siente. Donde nace, hermanos, un cristiano, se siente. Donde se alaba a Dios, hermanos, la presencia de Dios está en ese lugar. Y en ese momento Juan el Bautista, hermanos, voltea hacia atrás y se da cuenta que ahí está. Aunque era familiar conforme a la carne, pero él dice una palabra, hermanos, profética, dice una palabra, hermanos, poderosa, y lo apunta y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, hermanos, pensamos que aquellos palomillos que quitaban, aquellos, hermanos, corderos, quizás pascuales, hermanos, que estaban ahí como un sacrificio, ahora estaba ahí el Cordero de Dios. Isaías, hermanos, lo visualiza de esta manera dentro de su profecía. Dice: como que escondimos su rostro de él. Dice que sobre él, dice, cargó el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada quien, dice, corrió por su camino. Uno corrió, hermanos, como yo, para el fútbol, para las canchas. Otros corrieron, hermanos, para las cantinas. Otros corrieron, hermanos, para los bailes. Pero nadie, hermanos, pudo llegar al camino. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el profeta Isaías dice que Jesús, hermanos, fue menospreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos su rostro de él. Él, hermanos, Isaías, hermanos, empieza a visualizar dentro de su profecía, hermanos, a Cristo, que quizás cientos de años en el futuro, hermanos, en su tiempo iba a realizar la obra Cristo Jesús. Y ahora llegamos al punto importante, hermanos. Cristo ya es un varón, 33 años, su fin de su ministerio. Y cuando él empieza, hermanos, su ministerio, llega al punto culminante cuando está en el huerto del Getsemaní, cuando ya finaliza su ministerio, en el huerto del Getsemaní, dice una parte, una frase, hermanos, no sé si los otros evangelios lo dicen, pero creo que es en Lucas. Él dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y los discípulos no entendían esto, hermanos, venían a aprenderle. Y Pedro decía: no, que no vengan, yo te voy a defender. Y no, es necesario que yo tome esta copa. Nosotros iremos contigo, yo también voy a morir contigo. No, Pedro, es que no sabes lo que estás diciendo. Jesús en ese momento lo prenden en la noche y comienza, hermanos, ese momento histórico. Ese momento, hermanos, que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, lo relatan, hermanos, porque son los cuatro que toman importancia en esta historia o en esta parte importante de la vida de Cristo Jesús, su culminación, la muerte. Y si los cuatro lo relatan, hermanos, es porque es importante. Y si ellos lo dicen, hermanos, es porque fueron testigos oculares. Y si ellos, hermanos, lo empiezan a escribir ahí inspirados por el Espíritu Santo, es porque nos dejan un legado importante de la importancia de la muerte de Cristo, como punto doctrinal de que creemos que Cristo murió, hermanos, como humano, pero como Dios, hermanos, resucitó al tercer día. Gloria sea su nombre, hermanos. Y en ese momento, hermanos, Jesús es apresado. Es apresado, hermanos, por los soldados romanos. Es, hermanos, quizás, hermanos, conspirado, hermanos, por el grupo religioso, escribas, hermanos. Los líderes que estaban ahí, el pueblo judío, empiezan a llevarlo, hermanos, a aquel lugar donde estaba Pilato. Aquel lugar, hermanos, donde estaban ahí para poder, hermanos, condenarlo. Y mientras la gente, hermanos, gritaba ahí, estando en el patio, hermanos, ahí de Anás, del sacerdote, le gritaban: crucifícale. Crucifícale. Tipo de muerte, hermanos, de Cristo fue una ejecución. La Biblia dice, los apóstoles dicen, muerte de cruz. En ese momento, hermanos, que está ahí pues para ser ejecutado, la Biblia, hermanos, nos dice cosas importantes. Y ahorita viene en mi mente el canto que estaba entonando nuestro hermano joven, el de, no sé cómo se llama el título, ¿cómo se llama?
sangre que me da un canto, hermanos, decía, me acordé de unas palabras de un hermanito que él lo decía de esta manera. Y decía, sí, tiene razón. En vez de me decía, aquí tengo un disco. Y decía estas palabras, está ungidito. Y dice, este canto está ungido, hermanos, porque se siente la presencia de Dios. Porque cuando hablamos de la sangre de Cristo, es de algo real que sucedió, es algo histórico, hermanos, que pasó. Si quizás habrá libros de historia, hermanos, que remarcan la Segunda Guerra Mundial, que remontan, hermanos, quizás la historia de Estados Unidos, la historia de Perú, la historia de México, pero esta historia, hermanos, es más importante, porque esto marcó el universo, marcó a toda la humanidad, para mostrar que Jesucristo era real, hermanos. Y en ese momento, hermanos, Jesús que es llevado, voy a saltarme pasos, es llevado a la cruz del Calvario y Él carga la cruz. Empieza a caminar, hermanos, a caminar y a caminar. Pero cuando va caminando, hermanos, anteriormente su cuerpo ya estaba sufriendo los estragos de ese castigo. Y este canto es lo que decía de nuestro hermano, me quedé pensando en eso. Sangre que me da la paz. Y el profeta, hermanos, Isaías dice de esta manera: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando estaba siendo castigado, hermanos, el cuerpo de Cristo como hombre, como humano, en ese momento, hermanos, la Biblia dice que, pues bueno, no sé, en la película, no sé cómo se llama, La Pasión de Cristo, pues lo amarran en un lugar, pero me imagino que sí puede haber sido de esa manera. Y el soldado romano empieza a castigar, hermanos, el cuerpo del Señor Jesús. Y eso impacta, hermanos. Eso duele, hermanos. Es un sentimiento, hermanos, quizás humano o, hermanos, personal, pero también es un sentimiento espiritual, hermanos. ¿Por qué un hombre tan inocente tiene que hacer esto? Y lo único que yo puedo entender es porque de tal manera amó Dios al mundo. Es que es por su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Nos muestra su amor, hermanos. Él quiere morir por ti, Él murió por ti. Y en ese momento, hermanos, surge algo importante. Ese látigo, hermanos, empieza a golpear fuerte. Yo puedo imaginarme, hermanos, que el Señor Jesús tenía un cuerpo atlético. Y empieza a dar el látigo y suena en el aire, hermanos. Y empieza a marcar surcos en su espalda. Va una, dos, dicen que eran como 40 o 39 menos uno, dicen. Y empieza a marcar. ¿Y qué sucede, hermanos? Es algo normal y natural. Cuando tú golpeas o tú, hermanos, te pegas o te cortas con cualquier cosa, ¿qué va a salir, hermanos? Sangre. Y el canto dice: sangre que me da la paz. Y empieza a surgir, hermanos, esa sangre de ahí. Y la sangre, hermanos, es algo vital. Todos tenemos sangre en nuestro cuerpo y necesitamos cierta cantidad y en cierta calidad, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida normal. Hay un enfermo ahí donde yo trabajo, hermanos, y tiene cáncer en la sangre. No me acuerdo qué tipo de enfermedad se llaman los que tienen esa enfermedad, pero pues va a morir, hermanos. Sí, leucemia, sí, leucemia. Y entonces, hermanos, la sangre que Jesús derrama fue para darnos vida espiritual. Pero hay dos beneficios, hermanos. Obviamente, me quiero adelantar un poquito más. ¿Por qué es la muerte de Cristo? Porque la muerte de Cristo, hermanos, nos trae dos beneficios. Dos beneficios, hermanos, que aún los seguimos recibiendo por 2000 años. El Cordero no lo pudo realizar, hermanos, Pascual, pero el Cordero de Dios sí lo puede realizar. Su muerte en la cruz del Calvario, hermanos, lo primero que viene a darnos a nosotros es salvación, es vida, hermanos. Y así como Él en ese momento recibe, hermanos, un sufrimiento y tristeza, mientras a nosotros nos da gozo y alegría.
¿Y por qué digo que fue real, hermanos? Porque su muerte, hermanos, nos trajo salvación. Cuando cada uno de nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos gozo, recibimos alegría, porque hubo una obra que surgió hace 2000 años y fue real, hermanos, para nosotros. Y a veces dice gente, bueno, pues ustedes, ¿por qué hablan de esta manera? Como si lo hubieran vivido. Porque lo vemos con los ojos de la fe. Porque no necesitamos ver para creer, sino la experiencia que se siente en nuestro corazón. Creemos que esto fue algo real, que esto sucedió allá hace muchos años y algún día le veremos, hermanos. Y como en muchas ocasiones hombres han visto en visiones al Señor, les muestran y le dice, lo pude reconocer, tenía sus manos horadadas. Esa sangre, hermanos, fue derramada en su cabeza a través de una corona de espinas. Esa sangre, hermanos, fue derramada a través de ese látigo romano. Esa sangre, hermanos, brotó de su cuerpo a través de una lanza romana, hermanos, que se encajó en su costado. Esa sangre, hermanos, fue derramada a través de clavos que horadaron sus manos y sus pies. Y Pedro dice de esta manera, hermanos, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa sangre, hermanos, poderosa, hermanos, trajo sanidad para tu cuerpo. Hermanos, puede sanar toda enfermedad porque fue una obra completa. Hermanos, el evangelio, hermanos, trajo salvación, pero el mismo evangelio trajo sanidad al cuerpo. Los resultados de la muerte de Cristo, hermanos, fue una obra completa. Queremos tener vida, hermanos, la obra de Cristo es real. Queremos, hermanos, tener sanidad, la sangre de Cristo trajo sanidad. Un mismo cuerpo, hermanos, llevó el pecado, pero un mismo cuerpo llevó la enfermedad. Un mismo cuerpo, hermanos, estuvo ahí crucificado para poder darte vida y, como dijo Cristo, y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, dijo, y la vida. Y ahora yo creo que entendemos a qué vida se refería. La muerte en la cruz, hermanos, Él estaba sustituyendo a nosotros, hermanos, para que no muriéramos, para que no nos perdiéramos eternamente. Él prefiere morir por nosotros, para que nosotros podamos tener una vida eterna. La muerte de Cristo, hermanos, nos da, la palabra de Dios nos dice, la salvación. Pero también la resurrección nos da la garantía de una vida eterna. O sea que son dos cosas importantes que están. Es un paquete. Bueno, aquí utilizan en Monterrey, también utilizan la palabra combo. Es un combo, hermanos, completo. Salvación y sanidad del cuerpo. Yo creo que yo no sé, hermanos, cuántos han recibido la sanidad divina de parte de Cristo. Es algo real, hermanos. Yo también lo he hecho. En una ocasión, hermanos, a mí me sucedió, yo trabajaba en el mercado de abastos Estrella, puedo decirlo rápido, es un testimonio que no se me olvida. A mí se me cayó, hermanos, las puertas de las cortinas, esas de hierro, ¿sí saben cuáles son? Las que se bajan así, que se encierran con cadenas y luego los bajan. Hay una puertecita en medio de metal, que está bien pesada. Se me cayó, hermanos, aquí en la espinilla, era esta. Cuando se me cayó, hermanos, sentí hasta como que se me entumió el pie. Y automáticamente, hermanos, se me salieron las lágrimas. Y había un jovencito de los dueños de ahí. Me habló y me abrazó. Y que me dice así, el Señor me decía así: ¿estás llorando, verdad, Luis? Y yo le digo, sí, es que me dolió mucho. Me abrazó. Así fuerte, eso nunca se me olvida. Y en la mera espinilla, hermanos, y gracias a Dios que no se me quebró, hermanos. Yo creo que me cayó rozando, no sé, algo pasó. Es que el viento lo movió, estaba detenido en una pared y no sé, yo creo que pasé y lo movió y me pegó. Fue más o menos una herida así, hermanos, y en esta parte un agujerito me hizo. Y yo tenía de convertido 1 año, hermanos, y me empecé a orar, le dije, Señor, no voy a tomar ningún medicamento, yo creo que tú sanas. Y tardé en recuperar, hermanos, casi un mes. Y hacíamos con los jóvenes, hacíamos veladas de oración, hermanos. En veces cantábamos ahí, ya empezaba a predicar. Tenía poco en el evangelio, como 1 año, hermanos, pero le dije a mi compañero, él se llama Martín, es pastor también. Dije, Martín, me duele bastante la pierna, pero no me voy a parar aquí donde estoy hincado. Y en toda esta parte, hermanos, del pantalón, aquí, nunca se me olvidó, traía sangre, hermanos, que goteaba.
Y yo estaba orando, le dije, Señor, yo creo que tú sanas. No sé qué pueda pasar si no me curo, pero yo creo que tú sanas. Y pasó, hermanos, y le doy gracias a Dios que fue una experiencia en el Señor, que la tengo en mi corazón. Le dije, yo creo que tú eres real. Creo que tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y llevaste nuestros dolores. Porque la enfermedad, hermanos, duele. Las enfermedades causan dolor. Hay enfermedades que no duelen, hermanos, pero Él dice, Él mismo llevó sobre su cuerpo nuestros dolores y nuestras enfermedades. Él mismo las tomó. Esos son los beneficios, hermanos, de la muerte de Cristo. Pero la muerte de Cristo, hermanos, también tenemos que decirlo en esta hora. Nos trajo, hermanos, vida. Nos trajo, hermanos, abundancia. Te trajo a ti, hermanos, para que pudieras acercarte al Señor. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo, hermanos, tomó su cuerpo para poder darte vida, para poder, hermanos, darte paz, para poder, hermanos, darte bendición. Cuando Jesús muere, hermanos, está en la cruz del Calvario, sucedieron varios sucesos importantes. La Biblia dice que mientras estaba ahí crucificado, hermanos, la naturaleza se conmovió. La naturaleza se oscureció, hermanos, como una señal de que quien moría no era cualquier persona, era el Hijo de Dios. Y ese lugar, hermanos, que se llamaba el Gólgota, el lugar, no sé si era monte de la calavera, una montaña, pero ahí dice que empezó a temblar también ese lugar. Aún la misma naturaleza, hermanos, se conmovía atestiguando algo aterrador por algo que no tenía razón de ser, pero en su amor Dios nos lo muestra. Y mientras estaba ahí, hermanos, muriendo, el Señor Jesús, el pueblo judío, hermanos, pues practicaba el judaísmo. Y ahí había un templo, hermanos, pero la Biblia dice que ocurre un fenómeno sobrenatural. Y en ese momento, hermanos, donde estaba ahí el velo del templo, hermanos, ahí donde se hacían, pues quizás los sacrificios, que quizás ahí se hacía, hermanos, el rito para que el hombre, hermanos, pudiera perdonar sus pecados. Dice que el velo del templo se rasga en dos, hermanos. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando se rasga el velo es porque hay acceso directo hasta el Padre. La muerte de Cristo, hermanos, fue algo simbólico y real. No hubo más judaísmos. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, lo desecharon. Y ya, hermanos, cuando muere ahí el Señor Jesús, hay algo que para mí es impresionante. Los soldados romanos se burlaron, los soldados romanos le pusieron, hermanos, una corona de espinas, hermanos, agujeraron sus manos, metieron su lanza en el costado, se burlaron. Pero la Biblia dice, hermanos, que al final, yo siempre me lo imagino de esta manera, que ese soldado romano se queda viendo el cuerpo del Señor Jesús ahí. Y al ver que el templo, el velo se rasgaba, al ver que se oscurecía, hermanos, el día, al ver, hermanos, que temblaba la tierra, él dijo, esto no es normal. Y sigue observando, hermanos, el cuerpo de Cristo. Yo puedo imaginarme, hermanos, que se quita su casco como respeto, se lo pone aquí y empieza a observar. Y él dice algo tan hermoso: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aún, hermanos, los verdugos le reconocieron. En una de sus cartas dice que el Señor Jesús ahí clavó todo, hermanos, lo que había en contra de Dios. Dice que exhibió públicamente todo lo que el diablo había, hermanos, hecho para vencerlo a través de la muerte de Cristo Jesús. El corazón de la Biblia es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dijo aquel hombre poeta que cantó este canto, una frase importante de su canto decía: si eso no es amor,
entonces todo lo que existe no es real. Porque la obra de Cristo, hermanos, fue tan real y nos mostró su amor hasta la muerte. Cada vez, hermanos, que el látigo caía sobre su cuerpo, era porque te amaba. Cada vez que recibía una burla, hermanos, era porque te amaba. Cada vez, hermanos, que sentía dolor, hermanos, quizás en su cabeza, por eso corona de espinas, era porque te amaba. Cada vez que sentía soledad, hermanos, y sed, era porque te amaba. Cada vez, hermanos, que los hombres lo maldecían, los que estaban ahí, los ladrones a su lado, hermanos, era porque te amaba. Y el profeta lo dijo: fue como oveja llevado al matadero y no abrió su boca y enmudeció. Quiere decir, hermanos, que él estaba haciendo algo real por ti. Porque si se quejaba, si maldecía, si decía no lo hago, no hubiéramos sido, hermanos, nosotros salvos. Pero el Señor Jesús lo hizo. Y si eso, hermanos, no es amor, decía este hombre que cantaba este canto, entonces el cielo no es real. El sol entonces no daría su luz. Pero Dios nos mostró su amor. Fue el hecho histórico, hermanos. El libro, el único libro que lo registra es la Biblia, es la palabra de Dios. Por eso Pedro se dice, hermanos, ese texto que me dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Su muerte fue real, hermanos, tan real que por eso estamos aquí. Nadie nos trajo aquí, venimos, hermanos, porque es real. Nuestro hermano cantaba, aunque es un canto, hermanos, que inspirado por el Espíritu Santo, pero sentimos la presencia porque esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario nos causa algo aquí, hermanos. Nos causa vida. Nos hace un aleluya, nos hace, hermanos, poder glorificar a Dios. Salen lágrimas, hermanos, de nuestros ojos, hermanos, porque sabemos que algo fue real. Nuestro espíritu se conmueve. Nuestro espíritu siente, hermanos, de que es algo tan real. Cristo murió por nosotros. Hace 2000 años, hermanos. Y su obra, hermanos, continúa. Continúa ahora a través de seguir salvando almas. A través, hermanos, de poder nosotros cada día acercarnos a Dios. Pero hay un punto importante, hermanos, aquí. Jesucristo no se quedó muerto. Nadie, hermanos, dentro de las religiones como Buda, como Mahoma, hermanos, como Mahatma Gandhi o los otros de la India, hermanos, que son hombres, hermanos, religiosos, ni Teresa de Calcuta, hermanos, quizás se murieron, hermanos, pero su muerte no fue profetizada. Quizás se murieron, hermanos, pero no con una obra como la que Cristo hizo. Porque esos hombres, hermanos, se murieron y ahí se quedaron. Y aunque es un punto que lo veremos, hermanos, hasta el domingo, pero sabemos que Cristo no se quedó en la tumba. Que Cristo, hermanos, resucitó al tercer día. Que Cristo, hermanos, dijo: porque he venido a dar vida y vida en abundancia, hermanos. Y voy a terminar con un punto importante que me impactó, hermanos. Que mi pastor, estando en una preparación de escuela dominical, siempre nos reunía cada semana. Y tocaba Semana Santa y él dijo algo que me impactó. Y él fue a Israel. Ojalá un día yo pueda ir, que me den un ride donde sea, pero quiero ir, quiero estar allá. Pero él dice que visitó Israel, era muy apasionado del Señor. Quise ir. Dice que llegaron a la tumba, no sé si sea esa, yo no que tenga dudas, pero pues fueron a la tumba del Señor Jesús. Dice que fue ahí, fue al huerto de Getsemaní. Y quiero ver dónde oraba el Señor Jesús y dónde estaba este lugar y el otro. Y ahí dijo, fuimos a la tumba y lo llevó el guía. Dice que iban caminando, iban un grupo de muchos cristianos, dijo. Y cuando entramos ahí, dice que era un varón de color, un joven. Dice, los voy a llevar al lugar más importante de aquí de Israel. Dijo, vamos a ir a la tumba del Señor Jesús. Y les empieza a hablar lo que todos sabemos. Mira, aquí fue donde lo enterraron. Aquí vino Pedro, aquí vino Juan. Aquí estaban, aquí vinieron a buscarlo muy de mañana un domingo. Pero ellos quieren que entren. Y aunque era un guía, hermanos, pero me imagino que era cristiano. No sé si sería pastor o no, pero él dijo, entren. Y se meten. Y mi pastor dice, cuando entramos ahí, dijo, yo sentí algo, dijo.
Dijo, todavía se siente ahí la unción poderosa de Cristo Jesús. Y el guía les empieza a decir de esta manera: miren a su alrededor, no está. Pueden buscar, toquen ahí, no está. Ha resucitado. La muerte no lo pudo retener. Y en ese momento dice que en aquel momento, cuando se empieza a decir eso, hermanos, el guía empieza a hablar en lenguas, hermanos, y todo se siente el impacto poderoso de Cristo, hermanos, y se empieza a llenar de gozo ese lugar. Dice, cuando yo estuve en ese lugar, es algo impresionante. Imaginarse en ese momento lo que vio Pedro, lo que vio Juan, lo que vio María, lo que vieron los discípulos. Nuestro capitán es Cristo, hermanos. Muere, pero resucita. Y Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro guía, que es Cristo, no está muerto. Nuestra doctrina cristiana es real. Si le pudiésemos llamar religión, nuestra religión es real. Y así como en la escuela dominical vemos, hermanos, que José Smith, hermano, así que esta Elena, María Elena, quién sabe, pero hermanos, pero nuestro Señor es real. Él está vivo, y por cuanto está vivo, nosotros también tenemos vida, y vida en abundancia, hermanos. Entonces, en esta hora, hermanos, vamos a hacer una oración. Yo quiero que pases al altar, hermanos. Vamos a pasar aquí, aunque estés de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por su sacrificio en la cruz del Calvario.